palabra el asambleísta Jorge Corozo. Saludos cordiales una vez más, señora presidenta encargada de dirigir esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. No sin antes agradecer a por muchas y varias ocasiones. Un saludo para todos mis hermanos de la provincia de Chimborazo, radiodifusores que han venido, están lejos, para respaldar este trabajo para segundo debate de la comisión, y a todos quienes se han hecho presentes del país. Creo que es un derecho poder decir presentes en la Asamblea Nacional. Los derechos han sido efectivamente garantizados para todos y cada uno de los señores radiodifusores. Y en democracia, lógicamente, tenemos que decirles que esta comisión, la Asamblea Nacional y este momento histórico que vive el Ecuador, justamente permite que todos puedan asistir a la Comisión de Derechos Colectivos a expresar libremente cuáles son sus observaciones respecto al tratamiento de esta ley. Es la primera vez, y tengo que decirlo y me lleno de orgullo, y agradezco a los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos, que hemos hecho un gran trabajo y hemos permitido que todos opinen, que todos digan lo que piensan y lo que sienten, porque así tiene que ser la comunicación libre, espontánea, así tiene que ser la democracia. Y qué orgullo siento que sea yo, Jorge Corozo, un hombre que viene de una provincia como Chimborazo, quien efectivamente esté al frente de este tremendo proyecto que tiene que ver justamente con algo que voy a dar lectura. Señores periodistas, a ustedes mis saludos también. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto data del año 1789. Y en la primera dice: los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. En la novena declaración manifiesta: ningún hombre debe ser molestado por razones de sus opiniones, ni aún por sus ideales, peor aún religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. En la 11ª Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice lo siguiente: puesto que la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esa libertad en los casos determinados por la ley. Hace 229 años, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya le garantizaba al hombre sus derechos a expresarse libremente, sin necesidad de tener una ley. Muchas gracias por esos aplausos merecidos. Gracias. En la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 19 dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el poder expresar libremente sus opiniones, investigar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras por cualquier medio y método de expresión. Esta norma, señoras y señores asambleístas, que hemos construido la Comisión de Derechos Colectivos, y reitero mis saludos y mi felicitación a todos los miembros de la comisión por estos 6 meses de arduo trabajo, en los cuales hemos recibido 14 proyectos de ley, 13 de señores asambleístas y 1 del Ejecutivo. Nos costaron 30 sesiones ordinarias en 6 meses. Y todos los señores asambleístas saben que fueron jornadas entre 8, 10 y 12 horas, porque hay dos cosas que no se pueden negociar: el trabajo y la disciplina. Y así lo hicimos responsablemente para entregar hoy un informe para segundo debate a todos ustedes, señores asambleístas, y al país. En estas 30 sesiones de trabajo recibimos un total de 76 observaciones, mismas que fueron acogidas en la comisión, de diferentes grupos sociales, medios públicos, privados, comunitarios, sociedad civil y todo aquel que tenía algo que opinar y aportar. Hemos recibido esas observaciones.
También recibimos a 91 representantes de diferentes medios y grupos sociales y políticos del país, entre ellos medios públicos, privados, comunitarios, autoridades ministeriales, autoridades de regulación de control, del Ejecutivo y de la sociedad civil. La estructura y el contenido de esta ley: el título 1, disposiciones preliminares y definiciones; el título 2, principios y derechos; el título 3, sistema de comunicación social; el título 4, regulación de contenidos; en el título 5, medios de comunicación social; en el título 6, habla de publicidad, producción nacional y espectáculos públicos; en el título 7, del espectro radioeléctrico, disposiciones generales, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposición final. ¿Cuál es el ámbito y objeto de esta ley? Desarrollar, proteger, promover, garantizar y fomentar el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. Los medios de comunicación previstos en esta ley son los siguientes. A. Privados. Son medios de personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios comunicacionales de divulgación o intercambio de contenidos de su propia creación o provista por terceros a través de diversas plataformas tecnológicas de comunicación. B. Medios públicos. 1. Facilitar y promover el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento, así como el derecho a la comunicación democrática. 2. Crear oportunidades para que la ciudadanía genere sus propios espacios de diálogo entre sus contribuyentes y el Estado. 3. Garantizar espacios de comunicación pública para el fortalecimiento de las relaciones interculturales a fin de fortalecerse en su diversidad y heterogeneidad. 4. Ofrecer contenidos educativos, culturales, deportivos y de recreación. C. Medios comunitarios. Son medios de comunicación sin fines de lucro, de propiedad o administración de los movimientos y organizaciones sociales, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante los cuales ejercen el derecho de una comunicación democrática. ¿Cuáles son las ventajas comunicacionales para los pueblos y nacionalidades? Se afianza el derecho de la comunicación intercultural y plurinacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, para producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes por un espacio de 5% de su programación diaria. Y en ese espacio está también una propuesta que hace el asambleísta Pedro Curichumbi. La investigación y producción de contenidos para la difusión que se refiere al inciso anterior será prioritariamente realizada por los titulares de derechos colectivos. La estructura del proyecto de ley de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación es la siguiente. Se han reformado 64 artículos, un capítulo, 2 secciones, un título. No se han reformado 41 artículos mismos que permanecen tal y como estaban en la Ley Orgánica de Comunicación. Se agregan 26 artículos, un título, una sección y se derogan 14 artículos. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta Ley de Comunicación? Eliminación de las normas deontológicas a fin de que éstas estén alineadas con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Se prohíbe la censura previa para autoridades y funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones pretendan aprobar o desaprobar contenidos a difundirse. Se elimina la figura del linchamiento mediático en virtud de que éste vulnera derechos individuales y colectivos a recibir información de calidad. Se agrega un artículo cuya finalidad es la protección de las y los trabajadores de la comunicación por parte del Estado. La reforma propuesta estandariza las normas según los dispuestos en los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de comunicación. Se mantiene la profesionalización de la comunicación con excepción de las personas que tienen espacios de opinión. Se protege de manera integral a las niñas y adolescentes respetando sus opiniones cuando se emitan contenidos que afecten sus derechos.
Se establece de manera imperativa que la comunicación debe ser un derecho, más no un servicio. Esto lo ha dispuesto la Corte Constitucional del Ecuador. Se elimina la Supercom. Este organismo ha incurrido evidentemente en falta de cumplimiento de los estándares internacionales en su conformación y atribuciones. Por ejemplo, las sanciones administrativas emitidas por la Supercom por años. Año 2013, 7 sanciones. Año 2014, 130. Año 2015, 299. Año 2016, 225. Año 2017, 41. Año 2018, apenas 21 sanciones administrativas. Total, 706. De 1.188 procesos sancionadores administrativamente, los cuales 428 de los procesos son pecuniarios, por lo tanto esta institución ha recaudado más de 2.983.995 dólares, lo que se convirtió en una institución recaudadora de impuestos para el Estado. Otros beneficios de la Ley de Comunicación. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. Esto está completamente garantizado. Se establece en las disposiciones transitorias que los servidores públicos que se encuentren prestando sus servicios en la Supercom pasarán a formar parte de la nómina de la Defensoría del Pueblo o del Cordicom. Se transversaliza en la reforma de principios interculturales y plurinacionales. Para la construcción de esta importantísima reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, hemos recibido en la comisión, como les había manifestado, a más de 91 representantes de algunas organizaciones, entre ellos Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; David Kane, relator especial de las Naciones Unidas sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y de opinión; Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación; María Paula Romo, ministra del Interior y secretaria de la Gestión de la Política; Edison Toro, superintendente de la Información y Comunicación; Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. También recibimos a Tania Tinoco, periodista. Recibimos a María Josefa Coronel, periodista. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante. También recibimos a Juan Fernando Velasco, representante de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. A Isabel Ramos, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Ecuador, Flaxo. A Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Ana María Costa, quien estuvo hace un rato aquí, de la Fundación Churo. A Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. A Enrique Herrería, por la ciudadanía, y a muchísimos otros más. Señores asambleístas, ustedes tienen una herramienta en cada uno de sus curules y en sus correos. Es el informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación, que esta Comisión de Derechos Colectivos ha puesto a su disposición para que la revisen, la analicen, hagan sus observaciones y que todos aportemos a que esta Ley de Comunicación realmente garantice los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hemos puesto esta herramienta en virtud del trabajo que hemos realizado, esforzado y sacrificado, sin tiempo ni medir ninguna otra acción que no sea la de entregar esta herramienta a todos los ecuatorianos. La cancha está trazada. Este es el terreno de juego, señores asambleístas. Ustedes son los jugadores de este partido tan importante que tiene que jugar la democracia y la libertad de expresión. El juez de este partido es Dios, el que juzgará nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestro deber de votar con responsabilidad este importante proyecto de ley para los ecuatorianos. El balón con el que Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. El balón
con el que se jugará este importantísimo partido es este instrumento que entregamos hoy, que se llama Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación. Hagan buen uso de este balón, porque hoy nos jugamos la democracia de todo un país. Como yo decía anteriormente, falta alguien muy importante que son los hinchas para que este partido tenga realmente prevalencia. Y esos hinchas son quienes han venido de tan lejos para ver nuestras actuaciones. Ellos son quienes van a velar por el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones ante los ecuatorianos. La Comisión de Derechos Colectivos ha cumplido. Señora Presidenta encargado, he cumplido hasta ahora. Si hay observaciones, señores asambleístas, estamos a disposición para escucharlas. Creo que este es el espacio más adecuado, que es la Asamblea Nacional, donde se vive una verdadera democracia. Tengan ustedes muy buenas tardes y a nombre del pueblo ecuatoriano garantizamos con este proyecto de ley reformatorio la libertad de expresión que todo ecuatoriano debe tener para poder expresarse libremente, sin ninguna opresión por parte de ningún Estado. Muchísimas gracias, buenas tardes y disfrutemos de este debate que tiene que ser con altura y con respeto. Muy amables.